Hola a todos. Mi visión del sistema de salud siempre ha sido sentirme orgulloso del sistema de salud público que teníamos en España. Y la visión no analítica, sino la visión global, es que si bien los profesionales sanitarios en general estábamos mal pagados y entre comillas mal tratados o poco reconocidos, incluso por la propia sociedad, lo cierto es que la visión del sistema como sistema sanitario era muy buena. Y todo esto ha cambiado radicalmente después de ver el tsunami que ha significado para el sistema de salud, que lo ha dejado prácticamente colapsado en la primera fase en algunas zonas, como las zonas de Madrid, donde estaban todos los buques insignia junto con Barcelona o Valencia, u otros sitios de la sanidad pública, del Sistema Nacional de Salud, independientemente del sistema de división por comunidades. Esto, Lancet, la revista Lancet, la prestigiosa revista, ha hecho un análisis comparativo entre los diferentes sistemas de salud y haciendo también un análisis particular de qué cosas se han hecho bien y qué cosas se han hecho mal durante la pandemia, sobre todo en la primera fase. Y sobre todo ello de forma importante porque puede condicionar qué cosas se deban de corregir durante la segunda fase. Si bien en el informe, como os traigo aquí, afirma inicialmente que las cosas que ha hecho bien en España el gobierno ha sido el uso de mascarillas, la paga mínima, mejorar la paga mínima, y cosas que ha hecho mal ha sido fundamentalmente el número de UCI y de camas disponibles por 100.000 habitantes y el número de camas de hospitales por 100.000 habitantes, así como la restricción de fronteras ineficaz y la ausencia de una cuarentena en la frontera. Todo ello son cosas que Lancet analiza en profundidad y que yo os voy a traer un análisis en datos muy sencillo sobre cuál es la situación real del sistema sanitario a día de hoy. Cómo llegamos a esta pandemia de pertrechado en 2019 y cuáles han sido las consecuencias de esos fallos en la estructura que no se habían visto hasta que no se sometió a la atención necesaria. Bueno, pues España está a la cola de Europa en el número de camas hospitalarias por habitante, algo que ya se intuía, pero que lo sabemos en números, y que desde 2007 España ha perdido la friolera de 8.400 camas, los recortes de los que todo el mundo habla, pero que pocas veces se le han puesto cifras. Esto ha sido una barbaridad que ha afectado en general a toda Europa. Toda Europa se ha visto afectada. Si vemos en este cuadro, aquí estaría España. España ha perdido 8.400 camas en todos estos años, pero países como Irlanda ha diezmado en un 50% su capacidad hospitalaria. Si nos vamos a una estructura europea, España se va muy abajo, solamente tiene por debajo a Irlanda y tenemos por encima países como Grecia o Estonia, ¿no? Siendo la media europea muy por encima de la situación de España. Si nos vamos a nivel mundial, pues el número de camas por 100.000 habitantes, España está muy abajo, en el puesto 73 de todo el mundo, teniendo por delante países como Libia, Sri Lanka, en fin, Bosnia y Herzegovina. Mal, bastante mal. Si vemos cuáles son los países más importantes sobre la media europea en cuanto a número de camas hospitalarias disponibles, pues España ocupa un más que patético quinto lugar. Esta es la situación de España, esta sería la media europea y tenemos países evidentemente que están muy por encima, Alemania significativamente por encima junto con Austria. Y si vamos incluso a ver las diferencias a nivel nacional, pues los hermanos pobres de esas diferencias somos los andaluces, literalmente. Ya España va bastante mal en Europa, pues nosotros somos lo peor de España en este sentido, en cuanto a dotación de camas por 100.000 habitantes. En cuanto a camas de cuidado intensivo, sabéis que las camas hospitalarias han supuesto un problema, pero sobre todo el problema ha estado en el cuello de botella de las camas de cuidado intensivo. Pues España tiene unas 9 camas por 100.000 habitantes, muy distante
de países como Alemania, que tiene 36 camas por 100.000 habitantes. Estados Unidos está muy por encima, si bien hay que decir que las camas que se consideran como camas de UCI en Estados Unidos pueden estar condicionadas a que las UCI también son espacios de reanimación. Y aquí en España se cuentan solo como camas de UCI las camas de unidades de cuidado intensivo, no las de salas de reanimación. La Sociedad Española de Medicina Intensiva, analizando la situación de la primera oleada del COVID, llegó a la conclusión que la ocupación media llegó a ser hasta 24 camas de UCI por cada 100.000 habitantes, mientras que la media real son de 9 camas. Hubo que inventarse el resto. ¿Cómo se pudo? A nivel europeo, veis que España, junto con Portugal y otros países, tiene menos camas de unidad de cuidados intensivos por 100.000 habitantes que, por ejemplo, Italia o Francia u otros países vecinos. Estamos bastante por debajo. Y eso nos ha ayudado. Una paradoja, os traigo este artículo porque la paradoja americana, sanidad en crisis con más UCI y respiradores que Europa entera. Bien, la capacidad de la unidad de cuidados intensivos por 100.000 habitantes hasta 2020, 2014-2020, pues España está situada entre los países que menos capacidad de camas de cuidado intensivo tienen a nivel mundial. Por supuesto, como digo, Alemania está muy lejos de nosotros y su capacidad de respuesta en cuanto a cuidados intensivos está órdenes de magnitud por encima de la nuestra. ¿Qué ha sucedido con la incidencia del COVID-19 en las camas de UCI en España? Pues que hemos tenido un fenómeno bastante anárquico en el sentido de que hay algunas que han sobrepasado totalmente sus límites, mientras que otras estaban prácticamente vacías bajo mínimos. Esa ha sido la realidad. Con lo cual, a las pocas camas por 100.000 habitantes que tenemos, ha habido una descoordinación y una incapacidad de dar uso a las camas que estaban vacías, mientras que hospitales vecinos estaban colapsados en otras provincias o en otras regiones. Había unos que estaban vacíos y otros que estaban absolutamente sobrepasados de trabajo. Insisto, España la tenemos aquí, países como México están también muy por debajo, a la mitad de capacidad, y si nos vamos a la capacidad, por ejemplo, de Japón, está muy por encima. Alemania también destaca en su capacidad de cama hospitalaria, estando muy por encima. Curioso que en el proceso de desescalada, en la progresión de fase, se exigiera por parte del gobierno que el número de camas de UCI se doblara. 1,5.2 camas de UCI, lo que significaría el doble de la capacidad pre-COVID. Evidentemente, entre 37 y 40 camas de agudos también. Eso no se ha conseguido. Exigir doblar las camas de UCI se ha podido hacer en Madrid, posiblemente por la capacidad, por la dotación y por el presupuesto que se dirigió en ese sentido, dada la debacle de fallecimientos que hubo en esta región, pero el resto de España ha pasado de fase sin cumplir la duplicidad de camas de UCI. No había tiempo, ni material, ni recursos, ni personal humano para realizar esta faraónica misión. Tan es así que faltan para la segunda fase, para cubrir la segunda oleada, más de 1.000 camas en el momento actual de unidades de cuidado intensivo. Ya no hablo de Andalucía, digo España en general. A eso le sumamos que los médicos españoles ganamos 5 veces menos que los médicos en Estados Unidos. Pero no solamente en Estados Unidos, si nos vamos a Europa, España ocupa también los lugares más parecidos a los países de la antigua Unión Soviética en cuanto a salarios que a los países como Francia, Alemania, donde se gana 3 veces más o el doble, no, el país vecino en Francia, que los médicos españoles. En cuanto a salario especialistas, ocupamos también un penoso lugar. En cuanto a contento, pues la verdad, los médicos españoles, la satisfacción respecto a su salario es muy pobre y el descontento supera al descontento de países, evidentemente, como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o Francia. Esta es la situación real que tiene el sistema sanitario público en España.
Una situación en la que pensábamos que teníamos un gran sistema sanitario, y yo creo que tenemos un muy buen sistema sanitario que da asistencia prácticamente universal, incluso sin cotizar, y eso es magnífico. Tenemos un gran sistema sanitario con todos los avances posibles, pero a expensas sobre todo del personal sanitario, más que de la dotación general que se hace al sistema. Lo vemos en cifras, lo vemos en número de camas y lo vemos en número de camas de UCI específicamente por el proceso del COVID-19. Cuando hemos sometido a un testaje a nuestra capacidad, los cuidados intensivos, que habían sido los grandes olvidados, el patito feo de los hospitales, porque son servicios internos que dan coherencia y dan soporte a otras estructuras hospitalarias, pero que el coste es elevadísimo por cama y por paciente, debido a que el número de años de vida ganados en los procesos con una gravedad tan alta son muy pocos. Entonces, el coste que tiene la unidad de cuidado intensivo es muy elevado y se han ido recortando presupuestos, y los cuidados intensivos han sido el patito feo de la sanidad. En países como España lo hemos pagado en el momento que ha llegado el COVID-19. Esta es la situación: una mala estructura, una incapacidad de preparación para lo que se venía y que evidentemente nadie podía aventurar que íbamos a tener, pero que ha sometido a testaje y ha puesto de manifiesto, ha sacado a la luz un problema, una debilidad muy grande del sistema sanitario respecto a los cuidados intensivos. Ello junto a un descontento generalizado por la situación laboral en general del personal sanitario y en particular de los médicos españoles. Espero que el vídeo haya resultado interesante. Si es así, por favor, suscribiros al canal. Os mando un fuerte abrazo, un saludo y os veo en el próximo vídeo.